estamos de regreso en Proyecto Puente y ya llegó con nosotros el doctor Ricardo Pols Vázquez. Él es especialista en cardiología clínica y especialista en imagen cardiovascular en el Hospital CIMA, porque viene a platicarnos sobre la cardiopatía isquémica. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Platíquenos, ¿de qué se trata la cardiopatía isquémica? La cardiopatía isquémica, o el otro nombre que se le da es la enfermedad arterial coronaria, es la enfermedad en la cual la cantidad de sangre que llega al corazón no es suficiente o no cumple con los requerimientos del músculo del corazón. Normalmente esto, la causa más común es por enfermedad aterosclerosa o placas de colesterol en las arterias. Existen otras patologías que son menos comunes, pero en el grosso de la población es las placas de aterosclerosis que tapan las arterias del corazón. ¿Cuáles son los factores para desarrollar una cardiopatía isquémica? Existen muchos factores de riesgo. Los más comunes son el colesterol alto. Todos sabemos que un colesterol alto se asocia a mayores infartos. Sobre todo el colesterol LDL, que hoy en día sabemos que hay ciertas partículas que ya se asocian también a infartos o aterosclerosis. Pero existen otros factores de riesgo muy prevalentes como es la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad. Y el tabaquismo es una de las principales causas de muerte o la principal causa de muerte previsible a nivel mundial. Y no solamente el cigarro normal, sino también, por ejemplo, sabemos que el cigarro electrónico, si bien faltan estudios y sabemos que es menos dañino, o asumimos que es menos dañino, no sabemos qué gravedad tiene y existe una preocupación mundial sobre que los jóvenes están mucho más propensos a fumar estos cigarros electrónicos porque piensan que no hace daño, cosa que no es así. Entonces, y también hay unos factores de riesgo que conocemos, por ejemplo, la población en ciudades grandes con altos índices de contaminación también se asocia a mayor muerte cardiovascular. Entonces, la verdad es que es desde los factores de riesgo tradicionales y los nuevos no tradicionales que tenemos que abordar a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los principales síntomas de la cardiopatía isquémica? Siempre se habla que la cardiopatía isquémica es el señor mayor de 60 años, 70 años que tiene dolor opresivo en el pecho. Y sí, el dolor opresivo en el pecho es una presión que está en el centro del pecho, que se va a brazo, mandíbula, espalda, cuello, que se presenta con la actividad física y se quita con el reposo. Es como el cuadro típico de la cardiopatía isquémica y lo que todo el mundo tenemos en mente, como si me duele el corazón, me va a doler así. Pero existen presentaciones atípicas. Por ejemplo, las mujeres tienen presentaciones atípicas. Es muy común que una mujer diga, me duele la boca del estómago, me duele el estómago y es gastritis. También es muy común que las mujeres no refieran dolor. En muchas ocasiones ellas refieren nada más falta de aire, que en medicina se llama disnea. Entonces, una presentación atípica de la cardiopatía isquémica es que el paciente sube unas escaleras y, doctor, es que me bufeo mucho, me falta el aire cuando subo una escalera, me piso escalera 2, antes caminaba una milla en la Unison, una vuelta de milla, y ahora ya nada más puedo caminar una vuelta. Entonces, ese tipo de presentaciones atípicas hay que tomarlas en consideración cuando vemos a pacientes que son mujeres o diabéticos. Por ejemplo, los diabéticos pueden tener incluso infartos que no tienen sintomatología, se llaman infartos silentes o asintomáticos, y en muchas ocasiones nos damos cuenta porque tomamos un electrocardiograma y vemos ciertas alteraciones importantes ahí, o estudios de imágenes. Por ejemplo, podemos tomar tomografías, como vemos en la imagen que vemos las arterias tapadas, o podemos ver resonancias magnéticas donde hay infartos en el corazón y el paciente no sabe, y entonces es muy común que los diabéticos tengan estos infartos silentes. ¿Existen estudios para saber, por ejemplo, si padezco cardiopatía isquémica, aun cuando no tenga síntomas cardiovasculares? Eso se llama tamizaje o es medicina preventiva. El principal, como pueden ver en el video de la pantalla, es uno de los principales que hoy tenemos, es el calcio score o el puntaje de calcio coronario. Esto lo que hace es una tomografía, mide la cantidad de calcio que hay en las arterias del corazón, no usa contraste, es un estudio muy básico y está indicado sobre todo en pacientes asintomáticos. Y es muy importante porque normalmente cuando uno va al cardiólogo, una de las actividades que nosotros hacemos o que tenemos que hacer como cardiólogos es calcular el riesgo cardiovascular. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga un infarto en los próximos 10 años? Y dependiendo de los factores de riesgo y la condición clínica va aumentando o disminuyendo. Pero el estudio que más se ha asociado a riesgo cardiovascular a 10 años es el puntaje de calcio coronario, porque nos mide la cantidad de placa o de aterosclerosis que hay en el corazón
en las arterias, y sobre todo la distribución. Es muy importante medir tanto la distribución como el total. Y entonces esto nos puede modificar desde si le vamos a dar aspirina a nuestro paciente, si podemos reclasificarlo para un paciente que era de riesgo bajo, subirlo a riesgo alto. Vamos a decidir si le damos medicamentos para el colesterol de menor o mayor intensidad. Y sobre todo, por ejemplo, hay pacientes que tienen un score o un puntaje mayor a 1000. Esos pacientes, incluso aunque sean asintomáticos, que nunca han dicho, nunca me ha dolido el pecho, nunca he tenido ningún problema, cuando ya tienen un puntaje de calcio coronario mayor a 1000, tienen el mismo riesgo cardiovascular o la misma riesgo de muerte por infarto que un paciente que ya tuvo un infarto. Entonces son pacientes que son de muy alto riesgo, y eso los tenemos que dar un seguimiento mucho más estrecho, o incluso considerar ya estudiarlos a mayor profundidad, ¿no? E incluso también hay estudios que dicen que pacientes que tienen un puntaje de calcio coronario mayor a 1000 se asocian a patologías oncológicas. Entonces es un estudio muy útil, muy útil. Bien. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor? Por ejemplo, aquellos pacientes que ya tienen síntomas, ahí sí, por ejemplo, ahí vemos una resonancia magnética del corazón. Ese paciente ya tuvo un infarto, y vean cómo ya la contracción del corazón ya disminuyó. Está la pared más adelante, está muy adelgazada, y ya la fracción de expulsión, la cantidad de sangre que sale del corazón es muy disminuida. Entonces, estos pacientes ya que son infartados, ya nos permite, por ejemplo, la resonancia caracterizar qué tan grave fue el infarto, qué tanto afectó al corazón, si este paciente se beneficia o no de hacer algo más. O, por ejemplo, la angiotag de coronarias, que ya es una tomografía con contraste, nos permite medir el grado de obstrucción de las arterias, nos permite ver si hay placas que sean de alto riesgo, por ejemplo, que son más propensas a romperse y a ocasionar un infarto. Entonces, también tenemos estudios como la medicina nuclear, que nos permite también medir qué tan mal o qué tan bien llega la sangre al corazón, o el ultrasonido del corazón, o el ecocardiograma con esfuerzo, ¿no? Que en el cual ponemos al corazón a hacer ejercicio y vemos cómo se contrae. Y dependiendo de todo esto vamos decidiendo si el paciente requiere o más acciones o no por nuestra parte. Entonces es muy importante entender que la cardiopatía isquémica requiere un abordaje multimodal, así lo conocemos en cardiología. Es un abordaje multimodal de todos los tipos de imágenes que tenemos, y con eso podemos estratificar a nuestro paciente y decir qué es lo que más se beneficia, ¿no? Y en algunas ocasiones simplemente decir ya no hacemos más, porque hay ocasiones en las que ya no podemos, o el paciente podría beneficiarse de hacer algo más. Gracias, doctor Ricardo Pols, especialista en cardiología clínica y especialista en imagen cardiovascular del Hospital CIMA, por esa interesante plática. Muchas gracias. Gracias, bienvenido, buenos días.